Somos hijos, hermanos y amigos. Somos amados y llamados por el mismo Padre. Somos discípulos, somos enviados, somos hechos. Hola, hola a todos, bienvenidos a la Santipedia. ¡Yay! Estamos de regreso, muy Sí. contentas. Yo soy Bere. Yo soy Andy y esto es La Santipedia. Ya lo había dicho Bere, pero no importa, lo vamos a hacer bien aquí. Es que apenas estamos aprendiendo a hacer intros, a hacer todas estas Dice cosas. que nosotros Todo aquí es lo hacemos nuevo. al cuento. Sí, luego les contaremos ahí alguna vez la anécdota de la primera vez que grabamos juntas. Que bueno, ya, espérenla. ¿La cuento ya? El chismecito. Que no nos conocíamos en persona, o sea, de verdad. Literal, llegamos aquí a grabar y no nos conocíamos para nada. Y fue de que, hola, mucho gusto, Andy. Vamos a grabar. Yo le dije, yo ya he grabado otros episodios, no te pongas nerviosa y por dentro. Yo no estaba así, sabía nada, se los juro. O sea, mínimo Bere ya había hecho como, bueno, pues ya más o menos le sabía. Yo estaba en ceros en eso, entonces, pues como se podrá ver en la Santipedia, yo estoy en ceros. Pero bueno, aquí andamos. Así que, sí. Así que si se quieren ver la experiencia de nosotras grabando. Regresen al episodio, La al primera piloto. vez, sí, regresen para que Así vean. toda tartamudeando. Y yo, ¿qué hace Bere para saber cómo se dice esto? Pues la verdad, yo tampoco sé, pero mira, pues ya el Espíritu Santo nos ilumina. Así que aquí Bueno. andamos. Ya ahora bien amigas acá. Amigos a la Sí, santidad. estamos. Ay, sí. No, ya, nos han pasado muchas cosas en estos rollos, pero contentas. Y aquí seguimos. Mira, este es el episodio número no sé qué, pero. Pero por ahí como el 13 más o menos. 13. Ajá. Ahí ustedes echan la cuenta. Sí. No sabemos cuándo salga, pero Pues sí, ya no por ahí sabemos saldrá contar el numerito. Sí. Entonces, pues bienvenidos. Recuerden que es su espacio, nuestro espacio, el espacio del Espíritu Santo que nos ilumina. Y es un espacio también para aprender. Entonces, pues vamos a presentarles Andy al santo del día de hoy. Muy emocionadas con esto porque, ay, bueno, sabemos que el Señor va cambiando. Nosotros planeamos algo, pero aquí el Señor dice, Sí, no, esto va de otra hombre. manera. Ay, no. Ya teníamos invitado todo y siempre nos canceló. Gracias. Gracias Padre por Porfirio. cancelarnos. Pero bueno, hoy se viene otro santo que ya habíamos querido grabar y no se había podido. Hoy se dio, así que hoy es su lugar. No, y también nos canceló el invitado para este. ¿Qué les digo? Son diosidencias. Esos padre. sacerdotes. Hay que pedir por ellos. La primera pista que les voy a dar del santo es que era un sacerdote. Eso es más, extra. Un no, bonus. y además fue arzobispo y demás, Ajá. ¿no? Entonces se viene lo bueno. Sí, yo creo que por eso nos cuesta tanto, porque, bueno, pues ojalá tengamos muchos hacia ese caminar, ¿verdad? Pero fíjense que este santo que viene el día de hoy vamos a empezar a presentar. Era conocido como la voz de los sin voz. Imagínense. O también era llamado como la voz de los pobres, porque ahorita van a ver por qué. Justo él era defensor de los derechos humanos, sí o sí. Entonces, ay, se viene muy padre para los que somos superhumanistas. Este viene con todo. Sí, también él fue asesinado durante una de sus misas en la parroquia de la Divina Providencia. Despojada de su vida. Despojado de su vida. Arrebatada. Le arrebataron la vida. Me estoy acordando cuando no podíamos decir otra palabra. Así que los Y dos. que estábamos, dejó de respirar. Bueno, hicieron que dejara de respirar. Sí, es que tenemos aquí, nos van a censurar eso, entonces hay que encontrar algo romántico para decir con palabras más. Entregó su vida al Señor durante una de sus misas. Arrebatada, Ah, una vida ajá. arrebatada. Ya entendieron, ya entendieron. Sí. Hablabas de sus homilías, Ujú. que en una de ellas fue donde le arrebataron la vida, y en sus homilías eran sobre todo dominicales, eran las chonchas transmitidas en la radio, y eso era una plataforma para difundir totalmente y denunciar las injusticias sociales. Entonces él hablaba sin pelos en la lengua, o sea, Exacto. cómo iba la cosa, y él decía, entonces ya nos imaginaremos por qué le arrebataron la vida, Ajá. ¿verdad? Sí, era muy, ¿cómo se dice? Muy controversial todo lo que decía. Otro de los datos interesantes es que él fue nombrado al Premio Nobel de la Paz en 1978. Entonces, sus homilías no quedaron ahí. Era tanto el impacto que lo nombraron así. Lo nominaron.
Y al final, bueno, su legado ha inspirado a muchos defensores de derechos humanos en todo el mundo. Ha sido una inspiración no solo para católicos, ¿verdad? Exacto. Y eso porque él también es venerado por otras religiones como los anglicanos, los luteranos y por supuesto los católicos. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Es un santo actual y es Monseñor Romero. ¡Fiesta, fiesta! Y yo, el santo. ¡Ah, levántalo! Es que como siempre le toca nomás celebrar. Amiga, el santo, levántalo. Bienvenido sea Monseñor Romero. Estamos muy felices de tenerlo por aquí. Ajá. La verdad es que yo no había escuchado de él hasta en una... fue cuando fui a ¿qué fue? Cracovia, a la JMJ. Ahí unos de El Salvador me dieron un pedacito de sus vestiduras que era como una reliquia. Y fue así como de, pídele para que se haga el santo y que no sé qué. Era que 2015 cuando lo beatificaron. Bueno, en el 2015 lo beatificaron. Sí, yo creo que andaban esas. Más o menos. Pero sí, o sea, súper bonito, la verdad. Y yo ahí dije, órale, algo muy actualizado. Y ahora que no lo pidieron fue como de, ¡yay! Sí, ¡Qué padre, qué emoción! Yo no había escuchado nada, pero ahora creo que voy a investigar un poco más de este santo. Así Porque es. su nombre completo era... Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Al final, bueno, pues él nace en Ciudad Barrios, ya lo decíamos, en San Miguel, El Salvador. Para aquí todos los salvadoreños, escríbanos. Comenten, escriban. Santo de sus tierras. Y bueno, nace el 15 de agosto de 1917. Él nace en una familia humilde también. Su madre se dedicaba al hogar y su padre era telegrafista, que era como uno de los trabajos más importantes luego en las comunidades también. Era humilde, pero sí tenía como lo necesario, pues, para vivir. Sí, al final él nace en este entorno rural, al final en la ciudad de Barrio San Miguel. Y bueno, su infancia estuvo en la pobreza, vista mucho por esta parte de que vivió de la pobreza. Y también como esto, pues católico, esa, ¿cómo se le podrá decir? Devoción, al final de una devoción religiosa. Cristiana, y pues eso fue lo que le fue dando como esa huellita y lo llevó que a una temprana edad pues asistiera al seminario justo al seminario menor de San Miguel, ahí mismo en su ciudad. Y pues bueno, esto le permite avanzar en su formación religiosa a pesar de las limitaciones que ya decíamos que tenía pues económicas de cierta manera en su familia, ¿no? No, y aparte era el segundo de 8 hijos, entonces imagínense también lo difícil que era, ¿verdad? Tener una educación como muy, muy acá. Y yo creo que eso le fue dando pautas, pues a justo lo que él va a empezar a luchar por esa sí. defensa, pues sí, y dignidad de las personas, ¿no? Y la semillita que Dios va sembrando en él para que más tarde, que entra al seminario y que es ordenado en el 4 de abril de 1942, que coincidió justo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces también ahí yo creo que empieza esa semillita de decir, ay, vamos a hacer voz de los que no tienen voz, a levantar como la voz por todos aquellos que no pueden, todos aquellos que son marginados, abusados en el trabajo, en todo esto. Y creo que eso influye también. Sí, al final es como denunciar lo que ellos quizá no se atreven, no pueden o no se les escucha. Yo lo voy a hacer por ellos a través de esto, ¿no? Ya lo decíamos y al ratito nos lo contarás, ¿no? A través de sus transmisiones en la radio o demás, pues era alguien que, como decíamos, tenía la fuerza del Espíritu Santo que lo hacía hablar, literal. Empezó a trabajar como tal en parroquias y ahí fue formando como una reputación justo de eso, de defender las injusticias, de siempre estar trabajando, de ser una persona muy inteligente. Y a pesar de que no tenía la posibilidad de tener tantos libros, dicen que había una biblioteca y que él iba todo el tiempo a esa biblioteca a estudiar y anotaba como partes de los libros que le gustaban y tenía como una recopilación de hojitas donde iba poniendo ahí los conocimientos y después los volví a leer para recordarlos, ir haciendo crecer como esa parte. De hecho, él estuvo estudiando un tiempo en una universidad en Roma, no me acuerdo cuál era. Ajá. Y ahí también lo veían con esa capacidad de comprender las cosas de otra manera, de no nada más estudiar por estudiar y lograr el objetivo, sino de trascender con eso. Qué padrísimo, ¿no? Al final, alguien que quiso siempre salir adelante a pesar de las limitaciones de la sociedad, económicas o demás.
Entonces, fíjate, justo en esto de la defensa, pues, de los derechos humanos, fue alguien que durante un periodo, pues, sí vivió en esa intensidad que vivía en El Salvador, de represión, de violencia, y utilizó su posesión cuando él ya fue arzobispo para denunciar justo todas estas injusticias, ¿no? Él denuncia públicamente las violaciones de los derechos humanos, incluyendo las torturas. Me quedé. Ay, pienso una palabra para no decirlo. Desapariciones forzadas. Perpetuadas por el gobierno y las fuerzas paramilitares. Es decir, al final todas las injusticias que pues nos llegaban a esto, ¿no? Pues a toda la gente, y él decía, no, vamos a defender esto que está pasando en nuestro pueblo de El Salvador y decir que no podemos seguir así, ¿no? Al final, pues decíamos, no tiene pelos en la lengua, entonces él denunciaba como iba. Por eso, pues también era muy perseguido. O sea, sí era por mucha gente como esta parte de, wow, o sea, un arzobispo se está enfrentando a todo y está luchando por nosotros que y con no la tenga valentía. Miedo. Sí, que al no tenga final miedo de decir, esos temas. Incluso al final de este podcast, vamos a ver una de sus frases que eso, justo, no tuvo miedo y vamos a ver el porqué. Pero es esto, ¿no? Al final, pues sí, decir, yo defiendo y cómo va. Entonces tenía tanto los que lo odiaban como los que lo amaban. Que lo querían. Y no nada más era a la gente a la que perseguían como este tipo de grupos delictivos, ¿verdad? Sino también a las personas que estaban dentro de la iglesia, porque era también una persecución, ¿cómo se dice? Como... Pues sí, a la religión, a la religión, y entonces eso le daba como un poquito más de realce, y lo que encontraban las personas en él, pues era un refugio, una persona que los escuchaba, una persona que los defendía, más allá de un gobierno que luego pues sabemos que pues por diferentes circunstancias no atienden a lo que se denuncia, pero él sin embargo sí lo hacía, y tanto era que pues como decía Andy, todas sus homilías dominicales se transmitían en el radio para que llegara más gente. Sí, entonces pues bueno, al final él dedicó gran parte de su ministerio a apoyar sobre todo a las personas de comunidades rurales. Es decir, él venía de ahí y decía, es que de aquí es donde viene pues la gente también campesina y demás, donde eran pues los más afectados pues por la violencia, por la pobreza. Al final, bueno, él visitaba estas comunidades frecuentemente y celebraba ahí las misas, también ofrecía el apoyo tanto espiritual como material. Abogó por la reforma agraria y por mejores condiciones de vida para los campesinos. Entonces, es decir, él siempre estaba en pro de la dignidad de la persona, cualquiera fuera su estatus social o económico o lo que sea, ¿no? Entonces era como esa defensa siempre en busca de los demás. Exacto, también un poquito sobre el trabajo pastoral que hacían las parroquias. De hecho, ahorita tenemos al alcance muchísimos videos, muchísimas de sus homilías, muchos testimonios también de gente que lo vio actuando en ese momento, que te pueden decir eso. O sea, él se preocupaba realmente por nosotros. Realizaba programas sociales con los niños, el juego, el canto, todo esto, que los hiciera participar y darse cuenta de que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que está ahí para nosotros, tan cercano como lo fue él en su tiempo. Igual, bueno, pues no solo eso, él trabajó antes de ser arzobispo, también como en esta parroquia y al final en las pastorales dentro de las parroquias en las que él estuvo, ¿no? Y lo más que enfocó él en su trabajo ahí era la educación religiosa, la formación de laicos y el servicio a los necesitados. Entonces, al final ya desde ahí empezaba con su misma gente, porque él también pensaba como esta parte de ocupamos formación los laicos, o sea, necesitamos prepararnos, necesitamos todo esto, ¿no? No solo era como, vamos afuera y vamos a brindar apoyo, no, o sea, era una preparación, raíz, era todo. Pues, sí, o sea, hacer el cambio de raíz, no nada más algo bonito y en el ratito, no, o sea, vamos a hacerlo las cosas bien, y sobre todo en esta parte también de inspirar a que ellos también se movieran, a despertar ante las injusticias, a hacer cosas nuevas, que eso es algo de lo que hablan las personas que lo conocieron, como les decía. También viene lo que es el apoyo a la promoción de la paz y de la reconciliación. Él siempre buscaba que fuera el diálogo, lo que llegara a resolver ciertos conflictos, ¿no? O sea, siempre abogó por la paz, la reconciliación, y llamaba constantemente a esto, a la resolución pacífica de los conflictos, y siempre se opuso
a la violencia de cualquier tipo de bando al final. Sí. Entonces era como pues sí, o sea, apaciguar. O sea, yo me imagino que muchos obviamente se frustraban porque pero ¿cómo vamos a hacer algo con paz si nos están atacando, si nos están literal, con señas para que no nos censuren, pero o sea, literal, nos están quitando la vida, o sea, ¿cómo le vamos a hacer pacíficamente? Y entonces él era así como esa parte de hay que dialogar, hay que luchar, pero todo que nos lleve a una paz a todos y siempre nunca confrontando al otro con violencia, al contrario. Entonces era, wow, súper bonito a la vez porque era nuestro querer y frustración de querer hacer justicia de cierta manera, quizá como uno humanamente lo piensa o demás, pues era como de, ok, no, o sea, por la otra mejilla, ¿no? Al final es difícil. A pesar de que era una persona que hablaba fuerte, o sea, realmente tenía un vozarrón primero y de verdad denunciaba las cosas tal y como eran. Sin embargo, no propiciaba lo que decías, la violencia. Siempre buscaba que dialogaran, que llegaran como a mediar este tipo de cosas. Así es. Que eso es muy importante, ¿verdad? Y finalmente, a pesar de que trataba con cautela un poquito estos temas políticos y todo esto, pues el 24 de marzo de 1980, como les decía, atentaron contra su vida y lo lograron, ¿verdad? Entonces, él estaba en la parroquia de la Divina Providencia cuando pasó eso y pues mucha gente se dio cuenta y desde ese momento comenzaron a decir, híjole, creo que es un santo, ¿no? Dio la vida. Al final fue un mártir, o sea, exacto, creo que su vida misma fue un testimonio de fe y su compromiso con el evangelio diario, su testimonio, o sea, lo vieron totalmente que dijeron, es un mártir. Y es por eso que incluso su haber vivido en la sencillez, en la austeridad, pues fue el último acto de testimonio, ¿no? Yo creo que ese martirio fue el último acto de testimonio de amor y de entrega a Dios y a su pueblo, al Salvador, ¿no? Sí. Al final yo creo que por eso su país lo amaba, lo quería, porque se entregó hasta la última gota de sangre, literal. Exacto. O sea, él supo lo que era dar la vida por los demás, ¿no? Tanto así que la gente busca, de hecho no se ha logrado en la actualidad, pero buscan que ese pueblo lleve su nombre. Pero fíjate que yo no sabía eso, ¿eh? Yo dije, ¿qué tan complicado ha de ser que le pongan el nombre de la persona al lugar? Porque podemos ir pues a Santo Toribio Romo y ya sabes que pues ahí vivió Santo Toribio y no sé qué, pero realmente lleva mucho tiempo y son muchas cosas, pero se logra gracias al apoyo de la gente, al testimonio que dan y a todo eso, porque quieren santificar su pueblo, o sea, tanto así que dejó la semillita real y nos podemos dar cuenta hasta porque le quieren poner el nombre. Sí, yo creo que incluso si alguien conoce a alguna persona, un salvadoreño de allá o lo que sea, o sea, lo reconocen. O sea, es alguien que no solo es como en la religión, ya lo decíamos, reconocido, sino como esta parte de fue un defensor de nosotros. Ajá, o sea, aquí en El Salvador fue un defensor que siempre estuvo en la lucha constante de denunciar lo que no estaba bien. Exacto. O sea, las injusticias y demás. Entonces, pues claro, sabemos por qué le arrebataron la vida al final de cuentas. Incluso, pues, las personas lo verían como un héroe en esta parte, pues, nosotros lo vemos como un santo, al haber entregado la vida por su pueblo, al no haberse callado y al haber con esa valentía dicho, no me importa, si me tienen que quitar la vida, yo no voy a dejar de declarar lo que tiene que ser. Y es que su muerte también fue un preludio a una guerra civil que duró 10 años, o sea, después. Entonces, claramente los dejó también preparados para decir, si tienen que morir, al defender la verdad, al denunciar lo que no está bien, al defender sus derechos, pues no importa. Está grueso. Ay, Pero bueno, justo encontramos sus reliquias de Monseñor Romero. Estas se encuentran en la Catedral Metropolitana de El Salvador. De San Salvador. Ajá, perdón. Y bueno, su cuerpo está ahí mismo sepultado. Y pues bueno, es ahora su cripta un lugar de peregrinación en donde van las personas. Y ya lo decíamos, ¿no? Lo ven como, pues, ya este santo que... Una figura que antes de ser santo, ya les decía, la gente estaba por favor, o sea, como acá en la JMJ, de que me dieron y... O sea, pide por él, de verdad...
es un santo Sí. ya, no lo han hecho santo, pero ya es ya santo es para un nosotros, santo. o sea, fue alguien que dio testimonio. Certificado, fíjense, el 23 de mayo del 2015 por el Papa Francisco y después el 14 de octubre del 2018 fue canonizado, ahora sí, y ya lo podemos decir Ajá, que ya es está. San Monseñor Romero. Incluso el milagro que fue por él fue por una mujer que estaba embarazada y con complicaciones ya, incluso ella y su bebé de muerte. Hacen una oración, le piden a Monseñor Romero en ese momento, él ya había fallecido, pero piden su intercesión para que ella sea sanada y milagrosamente queda sanada y los doctores pues no se dan la explicación. Obviamente se va a investigar todo esto Sí, y hacen diferentes efectivamente pruebas. ya dicen es un milagro. Es un milagro. Y pues se lo dedican a él prácticamente y es aquel que lo lleva a la santidad. Exacto. Y bueno, pues de sus aportaciones ya hablábamos un poquito. Defendió a piedra y lodo, como dicen, los derechos de los demás. También hizo que las personas se hicieran de valentía, no tuvieran miedo, no vieran como, uy, una injusticia y no pasa nada. No, o sea, que realmente la defendieran, que fue de sus máximas aportaciones. Y también ayudó a fortalecer la teología de la liberación en América Latina. Fíjense nada más, o sea, no nada más en El Salvador, en América Todos. Latina. Y como dices, o sea, en todo territorio latinoamericano, así que es un santo que nos representa Sí. a todos, porque yo creo que estas injusticias las vivimos demasiado los latinoamericanos, entonces pues hay que aprenderle, ¿verdad? A ver cómo va. No hay que tener miedo. A veces sí nos da miedo, porque es más, luego el peso social, luego, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a O hasta no sé la qué? vida de uno, o sea, Hasta como la justo vida. el evangelio hablaba de eso, ¿no? O sea, Ujú. o entregas tu vida por mí, si no, O no la mejor des. no. Entonces Ajá. es como, ay, señor, qué Sí. difícil, pero sí. al Como final de la cuentas, tibieza también que nos habla, ¿no? Si eres tibio, pues no. de nada sirve. Ajá. Ajá, Dios te Dios te vomita. vomita y tú, ¡ay, Así, qué así feo! de bonito nos lo dicen. O sea, De claro, más sí, bien. o sea, y digo bonito porque es así como que, así. O es uno o es el otro. Elige, Sí. no puedes andar en las dos. O eres frío o eres caliente. Punto. Entonces, es así, o sea, nuestra vida también tiene que ser así. O somos o no somos. Así. Entonces, hoy es esa pregunta. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? ¿Vamos para allá o no? O sea, tenemos que ser muy certeros también en ese caminar, ¿no? Una Entonces, reflexión grande, ¿eh? Ay, O sea, sí. se dice fácil, pero está complicado. y justo, bueno, pues sus patronazgos. Es considerado un mártir de la justicia social y un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Al final yo creo que todas estas personas que han vivido estas injusticias, él es alguien para que podamos, o sea, él pueda interceder por nosotros para que esas injusticias terminen, para que si en nuestra vida tenemos pues familias que están desaparecidas, personas, o que tenemos pues sí, al final de cuentas violencia o todas estas injusticias sociales que vivimos y que no se hace nada, pues pidamos a Monseñor Romero para que él interceda y pues literal nos ayuda deshaga a esos nudos, sí, Ajá. o sea, y nos lleva a esa justicia que se pueda hacer, ¿no? Entonces, Exacto. obviamente en la paz, como lo decíamos, porque él es muy hacia eso. Y Sí. pues bueno, al final, ya lo decíamos, su frase como Ay, santo sí, está bien fue, padre. o sea, yo digo, qué impresionante porque él sabía, yo creo, lo que iba a pasar. Sí. Pero bueno, era, si me matan, ya le decíamos, él yo creo lo presentía Ya. porque sabía lo que iba. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Entonces sí, o sea, él murió por su pueblo, por su gente, y al final de cuentas es entregarte al otro y es, no me importa Totalmente. entregar mi vida, pero soy la voz de los que no tienen voz. Y si en este momento yo puedo anunciarlo a través de la radio, de mis homilías, puedo hacer ese granito de los que no, pues lo voy a hacer. Ajá, hay que Entonces hacerlo sin miedo. también queda eso, ¿no? En uno, en dónde estoy el día de hoy y qué es lo que puedo hacer por la dignidad de las demás personas, por esa lucha de que se escuche la voz de los que no tienen voz. Entonces, seamos esa voz de los que no tienen voz. Sí. Desde nuestras trincheras, nuestro Yo trabajo, me quedé familia pensando, y demás. O sea, realmente sí. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar como las cositas pequeñitas y con miedo y porque, ay, qué dirán y que no sé qué? Sin embargo, Dios nos llama a través de este santo
a que de verdad alcemos la voz. Es importante, no tengamos miedo porque bien lo dice también, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Recuerden que con Dios no competimos con que, ay, pues me aguanto porque Dios me lo mandó. No, y con Dios escogemos entre lo bueno y lo mejor. Sí. Entonces no tengamos miedo. Y al final es justo eso, yo creo que desde la dignidad de las personas, desde la concepción hasta su muerte natural, ¿no? O sea, todos somos iguales, todos merecemos los mismos derechos. Entonces, esa lucha constante también, pues, de donde estamos, poderla ejercer y hacerla saber, ¿no? Exacto. Ya lo decía justo hoy un sacerdote en la homilía, decía, Dios no nos quita esta parte, o sea, Dios no te quita, Dios te da plenitud. O sea, lo que sentimos que a veces nos puede quitar, no te está quitando, te está dando plenitud. Y al final lo vemos atrás en nuestras vidas y decimos, claro, si yo no hubiera entregado esto, pues el Señor no me hubiera. O si no hubiera pasado esto, tal vez esto no. Entonces sí, hay que verlo así, yo creo, y pues adelante, seguir anunciando lo que se tiene que anunciar y denunciando lo que se tiene que denunciar. Como Monseñor Romero. Así que esto ya parece noticiero, pero aquí desde la Santipedia. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Sí, bueno, pues nos despedimos de Monseñor Romero, le damos a Dios también las gracias, por ejemplo, por hombres así, ¿verdad? Que defienden la fe y la vida. Entonces, pues tenemos mucho para pensar en este episodio, ahora sí como que fue un episodio de reflexión, no sé, muy interesante. Si saben otra cosa, porque es un santo también muy actual, ahí pónganlo en los comentarios, no nos aburrimos de leer, de ahí chismorrear con ustedes. Ya saben, esto es una embarradita. Obviamente se sabe muchísimo más, entonces hay que por ahí nutrirnos también. Hay conferencias completas, ¿no? Para que también las escuchen. Entonces, pues bueno, ya saben, compartan el podcast, escríbanos, suscríbanse a YouTube, pues pásenlo a todos sus contactos. Ahí los salvadoreños sabrán más, échenos el chismecito por ahí. Que les digan, vive a un lado de mi casa, qué chido se ve. Ay, pues estamos muy contentas porque pues esto nos dejó demasiado, estamos muy contentas de que nos acompañen a este episodio, pero pues también nos tenemos que retirar un poco tristes porque se nos acaba esto rápido. Sí, nada más para dejarlos picados para que ustedes investiguen y sepan que hay alguien que intercede por nosotros en estos temas. Así que muchas gracias. Sí, pues, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Bye. Esta es una producción de Somos Hechos. Esperamos que nuestro contenido sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte.